Hola, esta semana leemos el capítulo de Wheatley y les tengo que confesar que cada semana tengo mis expectativas de exactamente lo que voy a ver en el foro y cada semana sobrepasan mis expectativas. Les tengo que decir que me quedo súper impresionada. Así que iba a repasar algunas cosas para seguir pensando en cierta información y también para contestar unas preguntas, pero ya contestaron muchos. Así que me encanta eso. Pues una cosa que pues pensé que era muy interesante era la idea de la adquisición de las preguntas. Y Sara menciona esa idea de las preguntas mal formadas y de hecho Yasmín menciona la producción de las preguntas en los niños que enseña. Y había unos ejemplos por Hannah y Deb. Hannah menciona, por ejemplo, did saw en vez de did see, como she did saw the movie. También Deb menciona la no inversión del sujeto verbo y los dos son patrones que se ve en la producción de un aprendiz o al nivel de adulto o al nivel principiante del español, lo que sea, ¿no? Así que son dos ejemplos. Un ejemplo más que se ve tiene que ver con lo que se llama preposition stranding. O sea, en español tenemos que mover juntos la pregunta interrogativa y la preposición, pero en inglés podemos dejarlo atrás. Por ejemplo, who are you going with? La preposición está atrás, dejamos ahí al final de la oración, pero en español tiene que subir con quién vas, ¿no? Así que a los principiantes del español, los aprendices del español, a veces dejan atrás la preposición. Um, ¿Quién vas con? Y es algo que aprenden muy temprano, pero es algo que sí pasa de vez en cuando. Es algo muy interesante y eso se llama preposition stranding y es normal y aceptable en inglés, pero no en español. Había una conversación sobre las cláusulas restrictivas y me encantó porque había muchas respuestas muy excelentes. Así que Sara hace la comparación entre estas cláusulas y un cuantificador. Y eso es exactamente lo que es. Así que, por ejemplo, si digo a los hombres que tienen un gato, ¿no? No estoy hablando de todos los hombres, sino voy a restringir el grupo de hombres. A qué refiero, ¿no? También había un gráfico que puso Juliana que es excelente, así que ayuda mucho, creo. Ayuda en la comparación entre restrictivas y no restrictivas y es muy interesante, creo. Deb nos pone la pregunta de hombre pobre versus pobre hombre, que tenemos pues ahí un cambio de significado y eso me gusta mucho porque pues podemos ver que sintácticamente hay un cambio de posición y si solamente tiene que ver con la sintaxis, pues no habrá ningún cambio de significado, pero todos sabemos que pobre no tiene el mismo significado según su posición ahí, así que eso tiene que ver con lo que se llama la interfaz entre la sintaxis y la semántica o la sintaxis y la pragmática, ¿no? Así que tiene que ver no solamente con la estructura, sino también con el significado. Y a mí me encanta estudiar la interfaz porque pues hay tantas cosas que no solo tiene que ver con la estructura, sino tiene que ver con dos ramas lingüísticas a la vez. Creo que es súper interesante eso. Uh, También en la interfaz es esa idea que presenta Araceli de la entonación. Y también había otra pregunta de Juliana de si la entonación es algo innato. Y creo que lo que sí es innato es
esa idea de la importancia del cambio de voz. O sea, puede ser tono, por ejemplo, en mandarino o en maya. Puede ser también intonación que tiene que ver más con las frases o las oraciones. Pero sí, el hecho de que un cambio del sonido da significado, eso sí es algo universal. O el hecho de que como aprendices o como hablantes prestamos atención a esta información, quizás, por ejemplo, como hablantes del español o del inglés, no prestamos atención al tono, pero tenemos esa habilidad de prestar atención, pero aprendimos que no tenemos que prestar atención, pero sí tenemos que prestar atención a la entonación. Um, y de hecho es algo interesante, da significado pragmático muchas veces la entonación, pero también da información importante como en las preguntas, ¿no? Um, Típicamente no es tan común la entonación en una lengua que tiene el tono. Típicamente, o sea, no vamos a subir y bajar tras una oración si tenemos un tono vocal que tenemos que prestar mucha atención porque es demasiado movimiento de la voz. Así que es algo interesante. Para contestar, el poder aprender a comunicar con el tono o con la entonación sí es algo innato, pero según cómo crecimos, las lenguas que aprendimos, o aprendemos a darse cuenta del tono o no, o damos cuenta de la entonación o no. Pero eso tiene que ver con las lenguas que hablamos, que aprendimos. Am, un poquito más. Elizabeth tenía una pregunta y me encanta cuando dan preguntas de como repaso. No entiendo este ejemplo. Así que Elizabeth da el ejemplo de mi amiga dice que trabaja mucho y quiere saber, pues, cómo es un sintagma nominal. Y tiene mucho sentido que nos pregunta eso porque es confuso. Es un concepto bien confuso. Aunque tenga ahí el que, el verbo trabaja, el adverbio mucho, podemos reemplazar con un sustantivo. Por ejemplo, mi amiga dice la verdad. Mi amiga dice su secreto. Mi amiga dice, no sé, una mentira. Así que como lo que dice puede ser un sustantivo, vamos a tratarlo como si fuera un sustantivo. Claro, solamente vamos a identificar que decir es un verbo transitivo, así que tiene que haber un objeto directo. Típicamente es un sustantivo, pero en este caso no lo es. Así que vamos a tratarlo como si fuera sustantivo, pero la verdad es que es una cláusula nueva, ¿no? Pero introducimos esta idea con sintagma nominal y de ahí podemos identificar que tenemos ese comp, sintagma verbal y sintagma adverbial. Gilberto también menciona el sintagma de negación y sí, podemos introducir esa idea si tenemos una oración negada. Podemos incluir sintagma de negación. Si es afirmativa, no tenemos que incluirlo. Lo bueno de la sintaxis generativista es que podemos añadir un sintagma para lo que sea, ¿no? Y podemos añadir, si necesitamos más ramas, podemos añadir neg barra, ¿no? Sí tenemos que poner dos casos de negación, lo cual es súper común en las lenguas indígenas. No es tan común en otras lenguas como las lenguas románticas, pero está bien. También quería mencionar que Melinda estaba hablando de la función de la oración y creo que eso es bien importante porque tenemos que pensar en la función sintáctica tanto como la organización sintáctica. Um, eh, Andrés menciona que hacemos tanta comparación en este capítulo y es verdad y eso también me gusta mucho.
Y Yasmin estaba hablando del inglés como no tiene la negación doble. Y eso es muy interesante porque es lo que dice Wheatley, ¿no? Y es cierto en un inglés estándar. Por ejemplo, en el dialecto de inglés que hablo yo, no existe un doble negación. Pero sí, en muchos dialectos sí. Por ejemplo, algo muy común en el dialecto sureño que no tengo en mi dialecto, pero existe en el dialecto sureño, ain't nobody, ¿sí? Ain't nobody. Ain't negativo, nobody negativo. Ain't nobody going. Don't nobody know, ¿sí? Um, uh, don't nobody go never. De hecho, puedes negar 3 veces si quieres. Así que es un buen punto, Yasmin, que Wheatley quizás está hablando de una versión estándar, así que podemos decir que es gramatical el uso de solo una negación, pero es aceptable usar más. Para mí es aceptable. Si alguien dice ain't nobody going, pues suena normal. Sé que no es lo correcto, pero se escucha, ¿no? Así que a ver qué opinan ustedes sobre eso. Y la última cosa que quería mencionar es, Juliana también menciona de el poder contestar una pregunta en inglés con she did. Así que si les pregunto, did Juliana ask that question? She did. Así que no tenemos que mencionar ni el verbo, ¿no? No tenemos esa habilidad en español. Algo más que me gusta sé que muchos de ustedes toman el curso de portugués, así que si vamos a preguntar una pregunta sí o no, vamos a contestar, no contestamos con sí, contestamos eh, con el verbo. Así que podemos decir, ¿foi Ana na cine? Foi en vez de decir sí, ¿no? Así que es algo interesante y algo que cuando comparamos las lenguas resulta interesante, creo. Ok, es mucha información, creo que tienen muchas ideas excelentes, me encantan. Si tienen más preguntas, tienen un post más y sí, estoy aquí para contestar lo que necesiten que contesten. Ok, hasta luego.